Este es el estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a estar resumiendo la lección 13.2, Daniel, el profeta de la soberanía divina. En esta lección vamos a estar hablando acerca del autor y la fecha del libro de Daniel. Estaremos hablando del medio ambiente en el que vivía Daniel. Hablaremos de la literatura apocalíptica, también el propósito y los temas de este libro, al igual que el bosquejo para este libro. Estaremos tocando en algunos puntos el contenido según los temas de este libro de Daniel. El primero de ellos siendo la soberanía de Dios. Hablaremos de la arrogancia de líderes. Las profecías del futuro también estaremos tocando de eso. Así que vamos a comenzar con el resumen de esta lección. La lección 13.2, Daniel, el profeta de la soberanía divina. El autor y la fecha. Hay eruditos liberales que cuestionan que haya sido Daniel el que escribió este libro. Los motivos que ellos dan es que hay algunas inexactitudes históricas que se alcanzan a percibir en este libro, y también las presunciones de ellos que la profecía de predicción no es posible. Y como sabemos, y lo hablaremos ahorita, se encuentra mucho dentro del libro de Daniel, la profecía de predicción. Ellos sostienen que la naturaleza apocalíptica del libro de Daniel implica especulaciones imaginativas y ficticias. Sin embargo, del otro lado tenemos a los eruditos conservadores. Ellos afirman que el mismo Daniel escribió el libro, y un punto de vista apoyado por evidencia bíblica interna que nombra a Daniel como el autor. Daniel 9.2, Daniel 10.2 y Daniel 12 del 4 al 5. Y esta evidencia se extiende todavía hasta el Nuevo Testamento, ya que en Mateo 24.15 Jesús llamó a Daniel por su nombre y citó también Daniel 9.27, 11.31 y Daniel 12.11. Esto en el Nuevo Testamento. Así que los eruditos conservadores también señalan que mientras permanecen algunos misterios históricos, muchas de las denominadas inexactitudes que en el libro de Daniel ya han sido resueltas por hallazgos arqueológicos y otros recientes descubrimientos sobre esa era histórica. Y pues todo eso nos da la evidencia de que el autor del libro fue Daniel. El libro de Daniel abarca desde la primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, que fue en el año 605 a.C., abarca hasta el tercer año de Ciro, en el año 536 a.C., y así lo nombra Daniel 10.1. De esa manera, los eruditos más conservadores sostienen la fecha de redacción en algún momento del siglo VI. Y eso es lo que leemos acerca del autor y la fecha de este libro. El medio ambiente. Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Daniel fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Recordemos que Daniel era probablemente un adolescente cuando fue capturado y fue llevado a Babilonia, ahí del año 605. Él vivió hasta el final de los 70 años de la cautividad que se habían profetizado antes por el profeta Jeremías. Daniel fue exiliado por los babilonios en ese año 605 y fue llevado para servicio gubernamental. Él, y junto con otros jóvenes de las diversas tierras que habían sido conquistadas, fueron llevados a esta gran ciudad de Babilonia. Y allí ellos recibieron estudio tanto del idioma y la literatura babilónica. Las habilidades naturales y divinamente ungidas de Daniel lo propulsaron a una posición como un consejero del rey Nabucodonosor. Y Daniel sirvió fielmente y competentemente a sus amos extranjeros por muchas décadas. En el año 539, los persas, bajo el reinado de Ciro el Grande, tomaron el control de Babilonia. Y así los últimos años de Daniel, él los vivió como un oficial de ese nuevo gobierno, del gobierno persa. Y esto pues nos ayuda a darnos una idea del medio ambiente de Daniel. Para cerrar esta sección, Daniel capítulo 7 al 12 es una autobiografía y relata las propias experiencias, los sueños y las visiones de este profeta Daniel. Y es probable que Daniel ya era bastante mayor cuando experimentó todas estas visiones. Y esto es lo que leemos sobre el medio ambiente. Hablemos de la sección de la literatura apocalíptica. Como con el Apocalipsis del Nuevo Testamento, el libro de Daniel también es clasificado como un libro de literatura apocalíptica. Recordemos del curso de hermenéutica, el término apocalíptico proviene de la palabra griega apocalupto, que significa develar o revelar. Es un género literario que era muy común en el cercano oriente. La literatura apocalíptica usaba muchas visiones y símbolos
para revelar las cosas que eran ocultas, que a menudo incluían eventos del futuro. En otras palabras, los libros apocalípticos incorporan varias características comunes, incluso visiones, una preocupación por el futuro, incorporan descripciones de un juicio escatológico y también una división de historia en periodos cronológicos distintos. Y la mayoría de la literatura apocalíptica culmina con el juicio final. Así que les repito, este libro de Daniel está clasificado como literatura apocalíptica. ¿Cuál es el propósito y los temas aquí en el libro de Daniel? Pues Daniel escribió su libro con el fin de animar a su pueblo que estaba cautivo y animarles de que el futuro sería más radiante y mucho mejor para ellos. En manera distinta a mucho de lo que vimos de los profetas, Daniel no les dijo a los judíos que se arrepintieran. Más bien, él dio énfasis a ser fieles a Dios aunque se encontraban en esta tierra extranjera. Las acciones de Daniel y las acciones de sus 3 amigos mostraban lo que significaba ser fiel. El tema principal de Daniel es la soberanía divina. En otras palabras, el gobierno o reinado de Dios está por encima de los reinos humanos y de los gobiernos establecidos en este mundo. Este tema de la soberanía de Dios sobre todas las naciones y sobre todos los gobernantes se representa tanto en lo político y en lo espiritual aquí en este libro. Mire, por ejemplo, Daniel 1 al 6, los capítulos 1 al 6, ahí se trata principalmente con la soberanía de Dios, estando sobre los reinos, por encima de los reinos en existencia durante el exilio, y en los que Daniel desempeña un papel de importancia debido a su nombramiento divino. En Daniel capítulo 7 al 12, ahí se trata principalmente con la soberanía de Dios sobre los reinos que se levantarían y caerían después del tiempo de Daniel. Les repito, Daniel 1 al 6 trata con los reinos durante el tiempo del exilio, durante el tiempo de Daniel, y del 7 al 12 trata con aquellos reinos que se iban a levantar y vendrían después de Daniel. Y algunos de estos reinos aparentemente todavía están en el futuro, es decir, en la próxima era escatológica. Los temas teológicos primarios y secundarios de aquí de este libro surgen de la narrativa o de la naturaleza tipo historia de este libro de Daniel. Junto con la soberanía de Dios, como ya dijimos que el propósito es revelar la soberanía de Dios, también el libro da énfasis a las siguientes cosas, da énfasis a la arrogancia de gobernantes y de otros que no reconocen que Dios es de veras el gobernante supremo, y también da énfasis a la garantía de divina victoria futura sobre todo mal. Y los temas secundarios incluyen la oración y el mensaje profético en general. Así que de este libro ese es el propósito y algunos de los temas. Vamos a hablar del bosquejo. Para el bosquejo, los primeros 6 capítulos, los capítulos de 1 al 6, son las historias de Daniel, son relatos de Daniel y de sus amigos. Ahí se dan varios detalles de sus estudios, de su trabajo, del trabajo de ellos, más bien como administradores y hombres sabios. Y estas narrativas son muy similares a los héroes de antaño, por ejemplo, José y Moisés, cuando tuvieron papeles de liderazgo dentro de la nación. En el capítulo 7, Daniel pasa a contar sus sueños y sus visiones sobre los eventos futuros de Israel y de las otras naciones. La manera en que el libro entero se puede delinear sería dividiéndolo en 3 secciones principales. La primera de ellas, el capítulo 1, el medio ambiente histórico. La segunda de ellas, del capítulo 2 al 7, los mensajes de Daniel sobre las naciones. Y los capítulos 8 al 12, los mensajes de Daniel respecto a Israel. Y ahora vamos a hablar acerca del contenido de este libro según algunos de los temas principales. Empecemos hablando acerca de la soberanía de Dios, el tema de la soberanía de Dios en este libro. La soberanía de Dios se manifiesta primeramente en la designación de Daniel a una influyente posición de liderazgo en una tierra y gobierno de impíos. Ahí podemos ver la soberanía de Dios. Y al contrario de otros libros proféticos que dan énfasis a la soberanía divina, pronunciando juicios sobre las naciones vecinas, aquí en este libro vemos que Daniel muestra que Dios usa incluso a los gobernantes paganos para lograr sus propósitos divinos. Dios es soberano, tanto sobre las naciones como sobre las personas. Y en la última sección del libro, Daniel afirma la victoria final y la soberanía de Dios sobre los futuros imperios impíos que están en contra de Dios y también aquellas personas que siguen a esos imperios. Otro tema que encontramos es la arrogancia de los líderes. Aquí dentro de Daniel capítulos 1 al 6 hay un poderoso reproche al egotismo, a la arrogancia y al orgullo personificado
en los reyes babilónicos Nabucodonosor. Eso lo vemos en el capítulo 4 y también Belsasar ya en el capítulo 5. En estos 6 capítulos Dios vindica a Daniel y a sus amigos a pesar de varias conspiraciones de otros líderes políticos. En las visiones de Daniel de los capítulos 7 al 12, una sucesión de gobernantes y gobiernos impíos que despliegan arrogancia son reemplazados finalmente por el reino del Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, Jesucristo, el único digno de tal reconocimiento y de tal devoción. Y mientras que podemos encontrar que es fácil condenar el orgullo y la arrogancia de los legisladores gubernamentales que son señalados aquí en este libro, el mensaje para nosotros es igual de profundo. Debemos protegernos contra todo orgullo, incluso el orgullo de nuestra espiritualidad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, así nos dice Santiago 4:6. Otro tema importante son las profecías del futuro, y es que los últimos 6 capítulos de Daniel hacen la pregunta de cómo cumplirá Dios las promesas de su victoria y su reinado final. Debido a que las visiones de Daniel de eventos escatológicos a veces son difíciles de interpretar, no todos están de acuerdo de las posibles líneas cronológicas o los hechos de su cumplimiento. Una de las cuestiones que se debate es cuáles reinos. Los eruditos conservadores están de acuerdo que las 4 bestias que se mencionan en Daniel 7 hacen juego con los 4 reinos que se mencionan en Daniel 2. Sin embargo, el debate, la discreción está en sobre qué reinos. Si son reinos pasados, en reinos presentes, reinos futuros, si se representan a través de esas visiones. Se han propuesto 3 puntos de vista para darle la respuesta a esa pregunta de cuáles son los reinos. El primer punto de vista, una posición evangélica bastante común. Los 4 metales en la estatua predijeron los 4 imperios mayores, que era el imperio de Babilonia, después le seguiría el imperio Medo-Persia, el imperio griego y el imperio romano. Los 4 metales representaban esos 4 grandes imperios. Otro segundo punto de vista, una posición que no es evangélica, identifica los reinos como Babilonia, Media, Persia y Grecia. Y el tercer punto de vista, hay algunos evangélicos que sostienen que el 4º reino es Grecia, pero aún mantiene una fecha conservadora de redacción en el siglo VI antes de Cristo. Los autores del libro que estamos estudiando están de acuerdo que con el primer punto de vista, es decir, y así lo hemos aprendido nosotros, creemos que los reinos simbolizados son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Babilonia es representada por una cabeza de oro y el león con las alas. Volando sobre todos los reinos, Babilonia era tan feroz como un león, era cruel y rápido en conquistar y castigar. Las alas del león que fueron cortadas pueden representar el gran cambio en Nabucodonosor que se ve en Daniel 4. Y hay algunos individuos que creen que Nabucodonosor fue convertido de verdad en Daniel 7:4. El reino Medo-Persa. Medo-Persia es simbolizada por el pecho de la estatua de plata y por el oso que se levantaba de un lado para demostrar la superior fuerza de Persia sobre Meda. También está Grecia. Grecia es representada por el vientre de bronce de la estatua y el leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Las alas demostraban la rapidez del poder conquistador de Grecia y las 4 cabezas probablemente representaban a los 4 generales que estaban debajo de Alejandro el Grande. Después de la muerte de Alejandro, sus 4 generales su reino se dividió en 4 partes. Y por último, Roma. Roma es simbolizada por el hierro y el barro, conocido de la estatua y la bestia terrible de Daniel 7. Nótese que Roma era demasiado terrible para compararla con cualquier animal. Algunos creen que los 10 cuernos que tenía la bestia se refieren a los mismos 10 reyes que Juan menciona en Apocalipsis 17:12, y el cuerno con ojos y una boca representa al anticristo que conquista a los 10 reyes y gobernadores del mundo. Parece que el anticristo perseguirá a los santos de la tribulación durante 3 años y medio. Entonces Cristo derrotará el reinado del anticristo y reinará y gobernará para siempre. Y como ya dijimos, pues ese es el punto de vista que nos da la lección y ese es el punto de vista que hemos aceptado nosotros con respecto al simbolismo de los reinos y los metales y las bestias también. Hay otra pregunta que surge aquí, que será el marco de tiempo. Un problema relacionado es cómo interpretar frases tales como las 70 semanas o 77 en el capítulo 9, versículo 24. También la abominación desoladora, capítulo 11:31 y 12:11.
El término de 77 o 70 semanas se ha interpretado de maneras variadas, incluso entre los mismos eruditos evangélicos conservadores. Dyer y Merrill sostienen que un tiempo era paralelo a un año y un tiempo, tiempos 2 y medio tiempo eran equivalente a 3 años y medio. Les repito eso. Estos eruditos sostienen que un tiempo era paralelo a un año, así que un tiempo, tiempos eran 2 y medio tiempo era el equivalente de 3 años y medio, o la mitad de 7. Los numerosos puntos de vista sobre estas materias se estudian mejor en un curso de escatología, que lo estaremos viendo en un futuro. Para los propósitos del curso, es suficiente notar que algunos creen que la abominación desoladora tomó lugar en el pasado alrededor del año 167 o 166 a.C., pero muchos intérpretes conservadores miran este evento como algo que viene en el futuro. Hay varios puntos de vista diferentes con respecto al fin de los tiempos. Yo creo que eso ya lo sabemos todos, pero particularmente sobre el orden de eventos, tales como el arrebatamiento, la tribulación y también el milenio. Existen 3 puntos de vista acerca del milenio. El milenio se refiere al reino de 1000 años de Cristo, pero los 3 puntos de vista son los siguientes. Está el punto de vista premilenario, que ellos creen o se cree que Cristo volverá antes que empiece el milenio. Está el punto de vista posmilenario. Se cree que el milenio empezó con la resurrección de Cristo y acabará con la segunda venida de Cristo. Así Cristo volverá después del milenio. Y está el punto de vista amilenario, que no hay milenio literal porque Apocalipsis 20 es simbólico y no es literal. Dentro de la categoría más amplia del premileniarismo, existen 3 perspectivas sobre el orden del arrebatamiento y la tribulación. Aquí se viene otra cosa que se ha debatido. Tenemos a los pre-tribulación, que se cree que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de los 7 años de la tribulación. Está el punto de vista de medio tribulación. Se cree que el arrebatamiento ocurrirá aproximadamente a la mitad de la tribulación. Y está post-tribulación, que se cree que el arrebatamiento ocurrirá después de la tribulación. Y aunque todos estos puntos de vista son sostenidos por diferentes evangélicos y también pentecostales, las Asambleas de Dios, que son los cursos que estamos estudiando, mantienen un punto de vista premilenario y también pretribulacional. Y esta porción de la lección va cerrando nada más hablando de algo que se ha hecho por muchos maestros, desafortunadamente, muchos maestros populares. Tratan de ir más allá de la clara enseñanza de la Escritura en la escatología y se han involucrado en especulaciones sobre cómo, dónde, cuándo se van a cumplir todas estas profecías. La historia ha demostrado que muchas de estas especulaciones son totalmente falsas. Y con eso en mente, los ministros deben tener presente que hay que discernir y predicar la verdad de la palabra como es declarada. Ellos deben ser claros cuando la Escritura es clara y guardar silencio donde la Escritura guarda silencio. Y aún así, a pesar de la mala interpretación, la maldad penetrante, la arrogancia humana y la intensa persecución de los creyentes, permanece la verdad que el reinado de Dios ya viene. Jesucristo ya es el Señor y gobierna sobre todo, pero viene una época cuando finalizará su victoria y convertirá la realidad espiritual de su reino en una realidad gubernamental. Y hasta ese día los creyentes pueden descansar seguros que la soberanía de Dios prevalece incluso en las circunstancias difíciles de la vida. Así que esto fue el resumen de la lección 13.2, Daniel, el profeta de la soberanía divina. Ya hablamos del autor y de la fecha de este libro. Hablamos del medio ambiente de Daniel, el propósito y los temas de este libro. Estuvimos hablando de este libro como literatura apocalíptica. Vimos el bosquejo y tocamos el contenido según sus temas, hablando de la soberanía de Dios, hablando de la arrogancia de los líderes y las profecías del futuro. Hablamos de cuáles son los reinos que se mencionan. Hablamos también de cuál es el marco de tiempo. Y estuvimos cerrando con ese consejo que nos daba la lección también al final. Así que espero que les haya ayudado. Dios les bendiga.